A ver, imaginemos por un segundo una escena, digamos, hipotética. Alguien de repente recibe la noticia de que ha heredado, yo qué sé, una inmensa propiedad familiar. Vale, como un castillo antiguo o algo así, ¿no? Exacto. Sí, un castillo de esos que imponen respeto en plan lleno de reliquias, cuadros empolvados y un linaje de estos que se remonta a, bueno, a siglos atrás. Qué maravilla, ojalá. Ya ves, pero a ver, resulta que la persona abre esas gigantescas puertas de madera, entra en el salón principal esperando encontrar gloria, riquezas, un estatus de por vida, y en su lugar se topa con un documento enorme sobre una mesa de roble. Ojo, y no es un mapa del tesoro, me temo. No, qué va. Es un contrato. O sea, es una deuda gigantesca que sus antepasados contrajeron y que ahora, pues de forma ineludible, le toca pagar a esa persona. Madre mía, qué bajón. Totalmente. De repente se da cuenta de que la herencia no era oro, ¿sabes? La herencia era la abrumadora labor de restaurar algo que lleva, pues, siglos roto. Y si no lo hace, el edificio entero se viene abajo. Es una imagen, buf, poderosísima. Y fíjate que ilustra, bueno, a la perfección el vértigo absoluto que produce enfrentarse a un llamado de esa magnitud. Sí, es que no te están dando un regalo. Claro, no te dan un regalito para que te sientes a disfrutarlo en el sofá. Te están poniendo un peso monumental sobre los hombros, un peso histórico que, a ver, si lo piensas fríamente, nadie en su sano juicio querría asumir. Pues esa es exactamente la atmósfera casi asfixiante por momentos en la que nos vamos a meter de lleno hoy. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda, un análisis muy detallado de un texto histórico y espiritual que, francamente, no deja indiferente. Desde luego que no. Hoy vamos a diseccionar un documento súper específico, un extracto de la llamada Cátedra del Verbo Divino, dictada el 30 de marzo de 1941 en México. Y ojo, un detalle fundamental es ese año, 1941, porque no podemos perder de vista que mientras este mensaje se estaba pronunciando allí, en un recinto en México, el mundo entero estaba literalmente ardiendo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que el contexto es brutal. Ese contexto bélico, o sea, esa angustia mundial, permea absolutamente todo el mensaje. Totalmente. Y bueno, nuestra misión en esta inmersión de hoy es explorar en exclusiva los primeros 33 párrafos de este texto. El objetivo es, básicamente, desentrañar un concepto que el documento denomina la identidad eterna de los marcados. Un nombre contundente, desde luego. Tela, sí. Queremos entender dos cosas principales. Primero, ¿quiénes son espiritualmente estos individuos a los que el texto llama labriegos? Y segundo, ¿cómo se justifica que tengan una responsabilidad divina tan gigantesca frente a ese mundo que, como bien dices, se estaba desmoronando a su alrededor en el 41? Y para empezar a entender esa magnitud, hay que prestar mucha atención a cómo arranca el documento, porque establece lo que podríamos llamar, digamos, un puente temporal. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues utiliza una apertura litúrgica muy conocida, una cita textual del Evangelio de Lucas, esa que dice algo así como «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Sí, la clásica cita navideña, por así decirlo. Exacto. Lo fascinante de esto es cómo el autor utiliza esta cita, que pertenece históricamente a la época de Jesús, lo que en este marco se llama el primer tiempo, ¿Vale? El primer tiempo. y la enlaza de inmediato con el momento en el que se está dictando la cátedra, que ellos denominan el tercer tiempo. O sea, un salto de casi 2 milenios. Pero espera, frena un momento. Porque el texto, a ver, no se queda en una simple cita bíblica. Enseguida empieza a introducir términos que suenan, pues, muy esotéricos. Sí, se pone denso rápido. Ya ves, habla de que la presencia divina desciende por la escala de Jacob para derramar luz y que recibe a los presentes en representación de los 7 sellos. Claro, cualquiera escucha 7 sellos y, bueno, automáticamente piensa en el Apocalipsis, los jinetes, fuego, destrucción. Es inevitable pensar en eso, sí. ¿Cómo lo reinterpreta este texto exactamente? A ver, es una precisión súper necesaria, porque en esta tradición específica, los 7 sellos no se interpretan como cataclismos literales que vienen a destruir el planeta, para nada. Menos mal. Son más bien etapas de revelación y de evolución espiritual a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Ah, vale, etapas. Claro, al decir que desciende por la escala de Jacob, que ya sabes que es un símbolo clásico de conexión entre lo humano y lo divino, Sí, la escalera al cielo. eso es, al mencionar los 7 sellos junto a esto, el texto está diciendo, oye, esto no es un evento aislado, esto es la culminación de un plan milenario. Tomas esos símbolos fundacionales y los aterriza justo ahí, en ese preciso instante de 1941. A ver, la verdad es que si te están exigiendo restaurar el mundo, como la analogía del castillo, y encima te dicen que eres la pieza clave de un plan milenario, yo supongo que el texto les dará alguna, no sé, alguna herramienta para soportarlo, ¿no? Claro, alguna ayuda. Porque suena a misión suicida, y nadie manda a sus tropas a la batalla sin provisiones. Totalmente. Y el texto no lo hace. En los primeros 11 párrafos introduce un concepto muy interesante, la mesa celestial. Describe que estos discípulos son llamados a nutrirse de, citando textualmente, manjares espirituales. Manjares espirituales. Vale. Pero, ojo, aquí hay una advertencia crucial. El documento es tajante al subrayar que este alimento no es para el intelecto humano, no está diseñado para la mente racional. Sirve única y exclusivamente para saciar el hambre del espíritu. Vale. Vamos a desmenuzar esto un poco. Porque como persona curiosa y defensora del pensamiento crítico, esto me raspa un pelín. Te entiendo, suena un poco dogmático. Sí, claro, porque el texto anula la mente racional. Porque visto desde fuera, a muchos les puede parecer el típico recurso sectario, ¿sabes? Ese rollo de no pienses, no cuestiones, tú solo cree ciegamente lo que te digo. Ya, es una lectura muy habitual. Pero, a ver, si analizamos el mecanismo interno de lo que propone el texto, de forma imparcial, tiene una lógica aplastante. A ver, convénceme. El intelecto humano es una herramienta, ¿verdad? Y está diseñada para procesar el mundo material. Funciona con pura lógica, espacio, tiempo, causalidad física. Pero lo que este texto les está entregando no es información material en absoluto. Son dinámicas puramente espirituales. O sea, entiendo. Es una cuestión de eficiencia pura y dura. A ver si te compro la idea con una analogía. Pensemos en, yo qué sé, un campo de entrenamiento de alto rendimiento. Venga. Si tú estás preparando a un maratoniano de élite para los Juegos Olímpicos, no le vas a dar una dieta basada en lo que le apetece a su paladar en ese momento. No. Desde luego que no. Ni siquiera le das lo que un oficinista normal consideraría comida sana. Le das una nutrición táctica súper hiper específica que está basada en el desgaste celular que ese atleta va a sufrir. Me parece un ejemplo buenísimo. Entonces el texto está diciendo que la batalla que viene no se va a ganar con debates intelectuales o filosofía de salón. Exactamente. El texto les advierte que, y cito, «el mañana me representaréis en la lucha». O sea, si vas a librar una batalla que es puramente espiritual contra el egoísmo, la destrucción y la guerra, tus armas no pueden ser silogismos lógicos o debates académicos. Tienen que ser de una naturaleza superior. Claro. Pero a ver, después de entregarles esta nutrición táctica, de llamarles mis labriegos y de darles este estatus que suena casi a superhéroes espirituales, uno esperaría un mensaje de ánimo, en plan, venga equipo, a por todas. Sí, un discurso motivacional. Pero en lugar de eso, llega un jarro de agua fría monumental. Es un reclamo severísimo, de hecho. El documento no se anda con rodeos en absoluto. Les dice a la cara que, a pesar de recibir estos grandes dones, son tardos en comprenderme, negligentes y faltos de fe. Les dice que su paso es lento y su trabajo es tardío. Madre mía. Yo me pongo en la piel de quien está escuchando esto en 1941 sentado en una silla y me pregunto, oye, si somos tan desastrosos, si dudamos tanto y somos tan negligentes, ¿por qué no nos despides? Ya, búscate a otros, ¿no? Claro, ¿por qué la divinidad no busca a otros candidatos que sean más eficientes, a gente un poco más preparada? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, que arranca a partir del párrafo 12 más o menos, cambia por completo la forma en la que entendemos la historia dentro de este paradigma en concreto. A ver. Que vosotros sois estos, aquellos y los mismos, los espíritus que, en espíritu, cuerpo y alma, estuvieron presentes en los 3 tiempos. Ostras. Ojo con esto porque, a ver, es de una profundidad tremenda. Invito a la audiencia a visualizarlo, a hacer el ejercicio mental. Imaginemos un espacio inmenso, oscuro.
Y en el centro, esa escala de Jacob gigantesca y brillante que comentábamos antes. Sí, como una columna de luz. Exacto. Y alrededor, flotando, imaginemos 3 inmensos círculos concéntricos de luz que representan esas 3 eras o tiempos. Vale, lo veo. Si miras en el centro de esos círculos, ves las siluetas de estos espíritus. Pero aquí viene el detalle radical, ¿eh? La silueta no cambia de un círculo a otro. Están como unidos por un hilo vertical de luz que atraviesa los siglos. Es una imagen preciosa, sí. Es que no son personas de 1941 que han heredado una tradición simbólica de sus bisabuelos, ¿sabes? Son exactamente los mismos espíritus enfrentándose al mismo examen por tercera vez. Claro, es que al romper la concepción lineal del tiempo, el texto está alterando por completo la psicología de la culpa y de la responsabilidad. ¿En qué sentido? Pues, a ver, en muchas doctrinas tú cargas con las consecuencias de un pecado original cometido por otros en un pasado remoto, ¿verdad? Sí, Adán y Eva y todo eso. Eso es. Pero aquí la dinámica que plantea es de una continuidad kármica absoluta. Vamos, que te quite el comodín de la excusa. Ya no puedes decir, es que mis antepasados lo hicieron fatal y ahora yo sufro las consecuencias. ¡Qué injusticia! Imposible, no puedes decir eso. La trampa brillante del argumento, si lo quieres llamar así, es que esos antecesores ignorantes eres tú mismo. ¡Tila! Eres tú mismo en otro cuerpo, en otro siglo. El texto les recuerda que arrastran la misma irresponsabilidad de antaño. Pero claro, ahora ya no tienen la excusa de la inmadurez, porque se supone que ya vivieron las etapas anteriores. O sea que si fallan en este tercer tiempo, se están boicoteando a su propia evolución milenaria. Exacto. Hombre, es una carga abrumadora las cosas como son. Y uno pensaría que, bueno, si te revelan que eres un espíritu milenario que lleva milenios preparándote para este momento exacto, pues tu reacción lógica sería tener una fe de acero. Claro, una determinación inquebrantable. Veríamos a una comunidad unida como, yo qué sé, como una falange espartana. Pero al llegar a los párrafos del 17 al 23, la realidad que describe el texto es bastante penosa, francamente. Describe una división interna alarmante en el pueblo. Lanza la advertencia muy clara de que en cada recinto o casa de oración habita el traidor, el Judas, el incrédulo. Madre mía, no se corta un pelo. Para nada. Pero lo interesante aquí no es simplemente que duden, sino por qué dudan. El autor lamenta profundamente que estos discípulos, a pesar de tener todo este largo bagaje espiritual de siglos, sigan exigiendo tocar materialmente la divinidad. Ostras, eso hace una referencia al Nuevo Testamento que me parece maravillosa. Dice que ya no se conforman con tocar las heridas, aludiendo claramente a Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga de Jesús para creérselo. Exactamente. Sino que ahora resulta que quieren percibir físicamente, materialmente, algo que es inherentemente abstracto, como la presencia, el amor o el espíritu. Es un reflejo clarísimo de algo muy actual en nuestra sociedad, ¿no crees? Totalmente. Esa obsesión que tenemos por los datos empíricos, por el ver para creer, pero aplicándolo a terrenos donde, simplemente no funciona. Es que es la tiranía de los sentidos físicos intentando gobernar sobre un dominio espiritual. Y el texto responde a esto de forma tajante en el párrafo 20. Les dice, yo soy intangible. Es que claro, están usando la herramienta equivocada por completo. Fíjate, tratar de medir o comprobar una realidad espiritual utilizando la vista o el tacto es como intentar conectarte a una red wifi súper rápida usando una radio analógica de los años 80. Me encanta esa comparación. O se están intentando sintonizar a Dios en AM. Pues esa metáfora de la frecuencia es exactamente el mecanismo que está describiendo el texto. Lo divino, lo intangible, solo se puede sintonizar con el receptor adecuado. Y para el texto, ese receptor es el corazón, la conciencia y lo que llama la mirada del espíritu. Claro. El problema de exigir pruebas materiales constantes no es solo una rabieta o una falta de fe infantil, es realmente una incapacidad técnica para elevar su propia frecuencia vibratoria a donde toca. Ya, tiene todo el sentido. Y mientras ellos están ahí, ¿no?, trasteando con su radio analógica, quejándose de que no ven a la divinidad por ningún lado y peleándose entre ellos por si la prueba material del de al lado es válida o no, resulta que el mundo exterior está sufriendo lo indecible. Y tanto. Y aquí es donde entramos en los últimos 10 párrafos de nuestro fragmento, del 24 al 33, que a mí personalmente me parecen los más polémicos de todo el extracto. Son durísimos, sí. El documento pinta un panorama desolador de la humanidad. Volvamos a recordar el contexto. Estamos en 1941.
Habla de una humanidad completamente sumida en la guerra, dormida a cualquier manifestación divina, guiada solamente por ambiciones y por un egoísmo atroz. ¿Y qué imagen usa para describirlo? Habla de millones de seres naufragando agarrados a una tabla de confusiones que a todos lleva solamente al abismo. ¡Qué potente! Y justo en medio de ese naufragio a nivel global, en el párrafo 32 suelta una verdadera bomba filosófica. Dirigiéndose a estos labriegos, incrédulos, el texto les dice, y lo cito, «Os estoy haciendo responsable de todas estas tristes vicisitudes». Ahí es nada. A ver, vamos a parar un segundo aquí, porque a mí esto me parece durísimo. Lo es, lo es. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, por favor. Hay dictadores arrasando Europa entera, bombardeos masivos. Y este texto les está diciendo a un grupo de personas que seguramente serían humildes, reunidas rezando en un recinto en México, que la culpa de ese colapso es suya. Suena fuerte, sí. Psicológicamente, esto roza la crueldad. Es literalmente culpar a la víctima de los horrores del mundo. A ver, si lo analizamos desde una perspectiva política o histórica tradicional, por supuesto que suena absurdo. Pero debemos entender el mecanismo espiritual que plantea el autor en sus propios términos. ¿Vale? Ilumíname. No está diciendo que estos individuos en México hayan fabricado las armas o diseñado los aviones o financiado a los ejércitos en Europa. Faltaría más, claro. Está hablando de una responsabilidad por omisión dentro de una red invisible de energías. Es, para que nos entendamos, una especie de efecto mariposa espiritual. Ostras. Explícame ese mecanismo, porque la brecha entre, yo qué sé, rezar mal en México y que caiga una bomba en pleno Londres parece completamente insalvable. Claro que lo parece. Pero en la lógica interna de este documento, el mundo físico es un reflejo directo de los estados espirituales colectivos. Y como decíamos, estos labriegos no son personas normales que pasaban por ahí. Cierto, tienen esa identidad tritemporal. Exacto. Son las almas designadas, digamos, los faros que debían emitir la luz, la claridad mental y la paz, que en teoría equilibraría todo el caos humano. Ah, vale. Al estar distraídos exigiendo sus pruebas materiales, peleando por celos internos y dudando de su propio papel, dejaron su puesto de guardia. Y claro, al apagarse los faros, los barcos, que en esta metáfora son la humanidad entera, chocan irremediablemente contra las rocas. Vale, ahora lo entiendo. Es como, a ver si te parece buena esta metáfora. Es como si vas caminando por la cubierta del Titanic, justo mientras se está hundiendo, Sí. y en lugar de repartir los chalecos salvavidas que llevas apilados en los brazos, te sientas tranquilamente a debatir con otro pasajero sobre, no sé, de qué material exacto o de qué tipo de hielo está hecho el iceberg que os acaba de golpear. Es un ejemplo brillante. O sea, tú no causaste el choque, tú no conducías el barco. Pero al no usar la solución literal que tenías en las manos en ese momento de crisis, te conviertes por omisión en cómplice de todas esas muertes. Es que es una redefinición radical de la ética. Lo que demuestra el texto es que poseer un conocimiento elevado o espiritual no es una medallita que te pones para lucir lo bueno que eres, es una deuda. Una deuda tremenda. Si la humanidad naufraga en un abismo de odio y resulta que tú tienes la enseñanza de la caridad y de la unificación, pero te la guardas porque estás ofendido o porque estás lleno de dudas existenciales, pues el texto te señala como responsable directo del desastre. ¡Qué barbaridad! La severidad de este razonamiento es apabullante. Sí. Y fíjate, aunque una persona en nuestra audiencia no comparta en absoluto este marco religioso, la lección subyacente sobre la responsabilidad personal me parece brutal y muy aplicable hoy en día. Sin duda. Porque, a ver, constantemente vemos esto en la actualidad. Tenemos acceso a más información, más soluciones científicas y éticas que en ninguna otra época, y muchas veces nos paralizamos en debates minúsculos. En tecnicismos. Exacto, en el cinismo, o simplemente esperando que alguien nos traiga una prueba empírica irrefutable antes de mover un dedo. Mientras, literalmente, el entorno a nuestro alrededor colapsa. Es el peligro absoluto de la inacción. El texto, en el fondo, nos está advirtiendo que mantenernos neutrales o escépticos de forma pasiva, justo cuando tenemos las herramientas para ayudar, es en sí mismo una acción. Y es una acción destructiva. Totalmente. Es que retener el conocimiento, guardarse ese manjar espiritual del que hablaba el texto, o esa capacidad que todos tenemos de aportar algo de luz por pura inseguridad, pues tiene víctimas reales en quienes están naufragando a nuestro lado en el día a día. Completamente de acuerdo. Y bueno, me gustaría que cerremos este Inversán de hoy proponiendo a quienes nos escuchan una idea basada en todo esto. Algo que,
A ver, raspa un poco, pero que creo que es súper necesario plantearse a nivel personal. Me parece perfecto. Y creo que si tomamos esa idea de la identidad tritemporal, esa noción de que no somos pizarras en blanco que acaban de llegar al mundo, Sino que ya llevamos bagaje. eso es, que somos espíritus que ya hemos pasado por ciclos anteriores, enfrentando exactamente las mismas pruebas, pues la pregunta que surge es ineludible para cualquiera. Y la pregunta sería, ¿cuál es ese bucle del que no logramos salir? O sea, ¿qué lección de vida estamos repitiendo ahora mismo en la que ya fallamos estrepitosamente en el pasado? Exacto. Porque a ver si es cierto que somos estos, aquellos y los mismos, como dice el texto, y si tuviéramos que mirar nuestro propio reloj espiritual hoy mismo, pues tendríamos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y tanto que sí. ¿Estamos realmente construyendo peldaños con nuestras obras para salir de nuestras crisis? ¿O seguimos sentados en la orilla, dándole golpes a una radio vieja, exigiendo que la realidad entera se adapte a nuestras limitaciones materiales? Es una decisión constante. Y es una decisión que, como la deuda de esa inmensa mansión antigua que comentábamos al principio del todo, pues sencillamente no se puede ignorar por siempre. Tarde o temprano hay que pagarla. Así que, bueno, despedimos este análisis por hoy, recordando que a veces textos escritos hace décadas, en medio de una guerra mundial, no nos hablan del pasado, sino que nos pone en el espejo más exigente frente a nuestro propio presente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.